Bien, hola a todos. En este método vamos a continuar con el tema de generación de variables aleatorias, pero esta vez ya con otro método, que es el método de aceptación y rechazo. Particularmente esta clase a mí me gusta mucho dictarla en el tablero porque se presta para utilizar los marcadores, para hacer un montón de gráficas, para hacer un montón de apreciaciones sobre lo que pasa. Entonces espero que las diapositivas que estoy utilizando sean lo suficientemente claras para todo lo que es entender este método, ¿listo? Entonces, para dar como tal la motivación de por qué utilizar este método, pues vámonos con este ejemplito. Y es que queremos generar números que sigan una distribución beta. La distribución beta normalmente tiene dos parámetros, alfa y beta. Esos son la escala y la forma de la distribución. Y entonces pues deberíamos hacer ahora algo para generar números que sigan esa distribución. Entonces deberíamos conocer la distribución. Y entonces vendría siendo esta. Y ya podemos darnos cuenta de un problema gigantesco y es que estamos viendo símbolos que por lo menos nunca habíamos visto antes. Este símbolo de acá es la función gamma. ¿Listo? La función gamma para números enteros está definida como el factorial del número que le entra por parámetro -1. Y ahora, bueno, también tenemos la función gamma para números que no sean enteros. Nosotros también podríamos tener valores de alfa y de beta que no fueran enteros. También podrían ser continuos. Tendríamos una función distinta. Acá solamente lo voy a acotar a números enteros para que sea un poco más sencillo. Pero de todas formas, siendo así sencillo, ya nos damos cuenta de un problema gigantesco y es cómo usted le saca la inversa a esa función gamma. ¿Cómo obtiene usted la inversa de esta función de probabilidad? Pues precisamente la función beta es demasiado complejo obtener la inversa, precisamente porque dependiendo de los valores pues tenemos diferentes funciones. ¿Cómo usted hace para sacar esta inversa de ese factorial? La función beta sí, siempre va a estar definida entre 0 y 1, pero es dificilísimo y por no decir imposible de obtener la inversa general. Entonces, el método de aceptación y rechazo sirve en estos casos, precisamente porque lo que habíamos visto hasta ahora era el método de transformada inversa, en donde hacíamos uso de esa función de probabilidad acumulada inversa. De hecho, usted primero como acumula, ¿sí? Con este valor de gamma. Entonces es complicado. Por otro lado, es importante esto de acá. El método de aceptación y rechazo solamente lo vamos a poder utilizar cuando tengamos una función de probabilidad que esté completamente definida. En este caso está definido entre 0 y 1. ¿Listo? No podemos tener valores de infinito acá o de menos infinito acá porque si no, no podríamos utilizar este método de aceptación y rechazo o lo podríamos usar truncando, generando valores muy grandes para estos valores de menos infinito y infinito. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar un poquito esta beta. Ya no va a ser 2,4, sino que va a ser 2,5. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es básicamente encontrar la forma general de la beta de 2,5. No de la beta en general, sino de la beta específica de 2,5. ¿Listo? Entonces pues tengo que sacar el factorial de 6, tengo que sacar el factorial de 1, tengo que sacar el factorial de 4. Acá los tengo, 720, 1 y 24. Y con esa información y reemplazando los valores dentro de la función beta 2,5, pues ya tenemos entonces la forma específica de esa beta 2,5. 30x por 1 menos x, todo eso a la 4. Obviamente definida entre 0 y 1. La beta siempre está definida entre 0 y 1. No vamos a hacer aceptación, digo, no vamos a hacer transformada inversa, pero esto es importante, tener esta forma funcional. ¿Por qué? Porque entonces, pues vamos a ver cómo es esa beta. Entonces, esta beta se ve de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el método de aceptación y rechazo? Esta de acá es nuestra función de interés. Lo que vamos a hacer es enmarcar esa función de interés en, valga la redundancia, un marco. Es decir, tengo que ver y encontrar una función que sea más grande en todo momento que esta función de interés. Y yo veo que, por ejemplo, este 2,5 pues es más grande que incluso el punto máximo. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a decir.
voy a decir que mi marco para la función de interés, es decir, mi función t de x, va a ser 2.5, definido entre 0 y 1. ¿Por qué es importante este marco? Porque ese marco nos permite a nosotros tener, valga la redundancia, un marco de referencia, y lo que vamos a hacer ahora es disparar dardos. Disparar dardos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente vamos a tener que generar números completamente aleatorios de x. ¿Listo? Generemos primero números completamente aleatorios de x. Entonces ese es el primer paso dentro del método de aceptación y rechazo. Generar un x que sea completamente aleatorio. ¿Listo? Entonces vamos a generar x que sean al azar. Este al azar está en cursiva y en otro color porque pues hay que mirar cómo vamos a generar esos números x completamente al azar. Es un punto importante, pero por ahora vamos a decir, listo, esto está completamente al azar. Y en el ejemplo que vamos a estar viendo, ese x al azar que acabamos de generar es 0.3. ¿Cuál es la idea de este método de aceptación y rechazo? Pues la idea de este método de aceptación y rechazo es ver si este 0.3 nosotros lo podemos aceptar como si fuera una realización de la variable aleatoria que sigue la función de distribución, la función de probabilidad de interés. ¿Cómo vamos a definir si este número sigue esa distribución? Pues lo vamos a hacer utilizando esta función de mayoriza. ¿Listo? Ese marco de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es decidir si aceptamos o no a ese 0.3. Echarnos un caracellazo. ¿Lo aceptamos o no? Y para poder entonces echarnos ese caracellazo necesitamos una probabilidad de aceptación. Y entonces vamos a calcular esa probabilidad de aceptación teniendo en cuenta ese marco de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es generar unas áreas de rechazo y unas áreas de aceptación. Entonces todo el área bajo la curva t de x que esté debajo de esa curva y entre la función f de x va a ser el área de rechazo, y todo el área bajo la curva de interés va a ser nuestra área de aceptación. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, para este x que acabamos de generar, trazo una línea completamente perpendicular, nos damos cuenta que gran parte de esa línea está o cae dentro del área de aceptación. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esa probabilidad específica para que este x sea aceptado, este x que acabamos de generar. Y lo vamos a hacer utilizando nuestro marco de referencia. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la proporción de toda esta línea que cae dentro del área de aceptación, y ese va a ser lo que nosotros vamos a llamar nuestra probabilidad de aceptar a este x. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sencillamente tener que ver cuál es la proporción de esta línea que está dentro de esa área. Esa proporción nosotros la podemos sacar fácilmente evaluando a este x dentro de la función de interés. ¿Listo? Y eso lo vamos a comparar con respecto a la función t de x, que en general es más grande en todo momento. Y vean que eso nos genera una probabilidad. En este caso, lo que estamos viendo es que hay un 86.4% de probabilidades de que este x que acabamos de generar sea aceptado. Y tiene todo el sentido del mundo, precisamente porque pues tiene mucha probabilidad dentro de la función de probabilidad normalita, este x de acá. Si por ejemplo nosotros hubiéramos generado un 1, vean que el 1 pues tendría una probabilidad de aceptación muy pequeñita. ¿Sí? Sería muy poco probable que este 1 fuera aceptado como un número que sea una realización de esta variable aleatoria, mientras que este 0.3 o valores como el 0.2, 0.25 son valores que pues gran parte de esta línea está dentro del área de aceptación. Entonces son valores que sí normalmente van a ser generados a partir de una función beta 2,5, mientras que el 1 no tanto. ¿Listo? Ya que tenemos esa probabilidad de aceptar a este x que acabamos de generar, lo que vamos a hacer es pues compararlo con una probabilidad completamente aleatoria. Entonces vamos a generar una probabilidad completamente aleatoria
como es completamente aleatoria, es entre 0 y 1, es una uniforme entre 0 y 1, y lo vamos a llamar u de x. U de x porque con esta u de x vamos a comparar si aceptamos a este x o no. ¿Listo? En este caso, el número aleatorio que nosotros acabamos de generar es 0.660. Veanlo acá. 0.660 está acá. Y lo que vamos a definir es comparar este 0.660, es decir, esta probabilidad aleatoria que acabamos de generar, contra la probabilidad de aceptar al x que generamos. ¿Listo? Entonces ese es el cuarto paso. Si esta probabilidad que acabamos de generar, aleatoria, es menor o igual a esta probabilidad de aceptación, entonces vamos a devolver a x. Vean que en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Pues cuando yo dispare este dardo contra esta línea de acá, vean que ese dardo va a chocar en una parte de la región del área de aceptación. ¿Eso qué significa? Que entonces, pues vamos acá a devolver a este x, es decir, que vamos a aceptar que el x que acabamos de generar, es decir, este 0.3, efectivamente es una realización de la variable aleatoria de interés, que sigue esta función de interés. ¿Listo? Si por el contrario nosotros hubiéramos obtenido una probabilidad que fuera mayor a esa probabilidad de aceptación de x, por ejemplo, hubiéramos generado un u de x de 0.913, pues hubiéramos tenido este valor de acá. ¿Sí? Y vean que al dispararlo hubiéramos entonces caído en una región de rechazo. Como es una región de rechazo, lo que podemos decir es, vea, básicamente este x que acabamos de generar no lo voy a aceptar, voy a rechazar que sea una realización de la variable aleatoria. Como no es una realización de la variable aleatoria, y yo quería generar una realización de la variable aleatoria, pues voy a volver al paso 1 para generar un nuevo x, a ver si lo acepto o no. ¿Hasta cuándo? Hasta que acepte un x que genere. Entonces, los pasos son bastante simples. Genero un x completamente al azar. ¿Listo? Con ese x completamente al azar, pues genero la probabilidad, o más bien calculo la probabilidad de aceptar ese x. La probabilidad está en términos de mi marco de referencia, de esa función t de x. Y dado que ya tengo esa probabilidad de aceptarlo, pues voy a compararla con una probabilidad completamente aleatoria. Si caigo dentro de una región de aceptación, pues entonces acepto que ese x que generé es una realización de la variable aleatoria. Si no, pues voy a iterar hasta que acepte algún x que genere. Entonces vean que es bien importante ver cómo vamos a generar esos x's. Porque si por ejemplo nosotros generáramos solamente x's negativos, pues vean que todos los estaríamos rechazando, precisamente porque no está definido dentro del área que nosotros queríamos pues generar. ¿Cómo vamos a generar entonces esos x's? En principio yo les dije que iba a ser al azar, pero vean que para aceptar esos x's estamos utilizando esta función t de x. Es decir, que para generar estos x's debería ser entonces lógico que utilizáramos también esa función t de x. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros con esa función t de x no podemos generar ningún número. ¿Por qué? Precisamente porque no es una función de probabilidad. El requisito para que una función sea función de probabilidad es que al integrarla entre sus límites, pues el área bajo la curva sea 1. Y vean que el área bajo la curva de t de x efectivamente no es 1. De hecho, el área bajo la curva es 2.5. ¿Sí? Acá la base es de 1. La altura es de 2.5, 2.5 por 1. El área bajo esta curva roja es 1. Digo, es 2.5. Entonces lo que vamos a hacer para poder generar este x es básicamente, o la idea principal, la idea general, es generar una función de probabilidad que sea muy sencilla a partir de esta función t de x. Si bien esta función no es una función de probabilidad, sí podríamos derivar o generar una función de probabilidad a partir de esta t de x. Esa función de probabilidad en principio debería ser muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es utilizar el método de transformada inversa que ya dominamos con esa función de probabilidad sencilla. Al utilizar ese método de transformada inversa en esta función de probabilidad sencilla, pues entonces ya estaríamos generando x's que sean al azar.
¿Listo? Entonces, si bien t de x no es una función de probabilidad, la función de probabilidad que vamos a generar a partir de t de x la vamos a llamar r de x. ¿Y cómo vamos a o cómo vamos a hacer que r de x efectivamente sea una función de probabilidad? Pues vamos a hacer que t de x sobre c sea igual a r de x. ¿Qué es c? El área bajo la curva roja. ¿Listo? Ya vimos que el área bajo la curva roja era 2.5. Entonces c es igual a 2.5. Cuando yo integre t de x entre sus límites, vean que voy a obtener un 2.5. Y si yo lo divido entre ese 2.5, vean que entonces voy a tener es una función de probabilidad de 1. Ya es una función de probabilidad. Y vean que en este caso, esta función de probabilidad terminó siendo muy sencilla. Porque lo que estamos viendo es básicamente una función de probabilidad para una uniforme entre 0 y 1. Y ya con esta función de probabilidad, pues es muy sencillo calcular la acumulada. Vean que la acumulada es solamente pues integrar entre 0 y x. Y vean que la acumulada pues básicamente va a ser igual a x. ¿Listo? Si yo quiero ver la acumulada hasta 1, pues la acumulada hasta 1 efectivamente es 1. Ya a partir de esta función t de x, vean que yo ya encontré una función muy sencilla de probabilidad. Y con esta función de probabilidad que es muy sencilla, yo ya puedo utilizar el método de transformada inversa. ¿Cómo así que yo ya puedo utilizar el método de transformada inversa? Pues vean que entonces la inversa de esta acumulada recibe por parámetro una probabilidad. Esta probabilidad la vamos a llamar u de r. Y vean que entonces al parametrizar esta función, al meterle por parámetro esta probabilidad, el x que nos devolvería es igual a u de r, precisamente porque estamos hablando de una función uniforme entre 0 y 1. ¿Listo? Como quien dice, yo ya solamente tengo que generar números aleatorios entre 0 y 1 para encontrar esos x's. Y es muy sencillo. Ya es la transformada inversa de una uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a irnos con el ejemplo. Vean que entonces este paso 1 de generar un x al azar, pues ya no es tan vago como cualquier x al azar, sino que vamos a tener que generar un número de x a partir de este t de x. Es decir, lo que tendríamos que hacer es dividir este paso 1 en dos. Lo primero es generar una probabilidad aleatoria. Esta probabilidad aleatoria u de r es lo que nosotros vamos a utilizar en el método de la transformada inversa. Y con esta probabilidad aleatoria vamos a generar un x que siga una distribución de probabilidad que calculamos como r de x. R de x ya vimos cómo la calculamos. Y para generar esa r de x, para que siga esta distribución, lo que tenemos que hacer es el método de la transformada inversa. Y con ese método vamos a utilizar esta probabilidad que calculamos de acá. Entonces, veamos. La información que necesitamos es nuestra función que mayoriza la función de interés, es decir, t de x, ya la tenemos. Nuestro r de x, ¿listo? Que es una función de probabilidad calculada a partir de t de x. Entonces ya la tenemos también, ¿listo? Y la transformada inversa para generar números aleatorios que se distribuyan como este r de x. Vean que lo que estamos diciendo es, venga, vamos a generar números aleatorios que sigan una distribución uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a generar números completamente aleatorios entre 0 y 1. Dependiendo de nuestro t de x, nuestro r de x cambia. ¿Listo? Y con el ejemplo que vamos a estar haciendo, pues veamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es generar una probabilidad u de r. Esa probabilidad va a ser 0.5. Esta es la probabilidad que vamos a utilizar en el método de transformada inversa para generar un x. ¿Listo? Entonces, con el método de transformada inversa, yo voy a meterle a esa función inversa esa probabilidad de 0.5 y el x que voy a generar, pues si se dan cuenta, es 0.5. Entonces ya tengo el x que voy a probar si acepto o no como realización de la variable aleatoria interés. Con ese 0.5, ahora lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de aceptar a este 0.5. ¿Cómo calculo la probabilidad de aceptar a este 0.5? Pues evalúo a ese 0.5 en la función de interés y lo divido sobre la función que mayoriza esa función de interés. ¿Para qué? Para sencillamente encontrar esa proporción entre estas dos áreas. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta que
0.5 evaluado entre la función de interés, es decir, en una beta 2,5 es 0.9375, dividido esta función 2.5, que es como si fuera el total de esta área. Nos damos cuenta entonces que esta partecita verde representa el 37.5% de toda esta partecita de acá. ¿Listo? Ya que tenemos esa probabilidad de aceptar a este 0.5, lo que vamos a hacer es compararla con una probabilidad completamente aleatoria. Entonces vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1 que lo vamos a ver como si fuera como una probabilidad aleatoria. En este caso, ese número es 0.6. Acabamos de generar un UDX de 0.6. Y acuérdense, es un UDX porque con ese UDX vamos a comparar si aceptamos a X o no. Y vean que entonces 0.6 cae por encima de esa probabilidad de aceptar a X. Cuando yo dispare el dardo para que se estrelle contra esta estructura de acá, pues nos vamos a dar cuenta que va a caer sobre una región de rechazo. ¿Listo? Es decir, este numerito de acá, 0.6, es mayor que 0.375. Como cae en una región de rechazo, pues entonces no puedo aceptar que 0.5 es una realización de la variable aleatoria beta 2,5 y por eso voy a volver al paso número 1. Y como tengo que volver al paso número 1, pues tengo que generar otra vez un VR para generar un nuevo X, para calcular una probabilidad de aceptar a este X y así sucesivamente hasta que pueda aceptar al X. Entonces, si se dan cuenta, es solamente comparar probabilidades, el método de aceptación y rechazo. ¿Qué pasa? Que esa probabilidad de aceptar un X pues claramente va a variar dependiendo de la función t de x que yo haga. Vean que si yo hubiera puesto esta función t de x en 3, pues la probabilidad de aceptar hubiera sido más pequeñita, ¿sí? Y de hecho yo puedo calcular una probabilidad general, por eso esta g de acá, de aceptar los números con este método de aceptación y rechazo para esta función de interés. ¿Y cómo es esa probabilidad general? Pues es ver qué tanta es la proporción de esta área verde, de esta área de aceptación, con respecto al área total debajo de la curva t de x. Entonces vamos a ver cuánto hay acumulado debajo de la curva negra, es decir, debajo de esa función de interés, y ya sabemos que esa función de interés es una función de probabilidad, por ende el área bajo esa curva obligatoriamente tiene que ser 1. Y vamos a ver la proporción con respecto al área debajo de la curva roja, ¿sí? Y esa área bajo la curva roja, pues ya habíamos dicho que se iba a llamar C. Ese valor va a ser nuestra probabilidad de aceptación. En este caso, la probabilidad general de aceptación de todo el método de aceptación y rechazo con esta función de interés y esta función t de x es del 40%. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo hago 10 iteraciones de todo este algoritmillo que acabo de presentarles acá, solamente el 40% de esas 10 iteraciones van a terminar siendo aceptadas. Es decir, vamos a generar en esas 10 iteraciones, en promedio, 4 realizaciones de la variable aleatoria beta 2,5. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que hacer no 4 realizaciones, sino n realizaciones de la variable aleatoria beta 2,5? Pues ya es solamente aplicar una regla de 3. ¿Listo? Si en 10 iteraciones hago 4 realizaciones, para hacer n realizaciones, ¿cuántas iteraciones tengo que hacer? Y ahí nos damos cuenta que la cantidad de iteraciones necesarias en promedio para generar n realizaciones de la variable aleatoria es igual a esa cantidad de variables de realizaciones que queremos sobre la probabilidad general de aceptación. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, hacer 1000 realizaciones de esta variable aleatoria, en promedio necesitaríamos que hacer 2500 iteraciones de este algoritmo de acá. ¿Listo? Lo cual no es muy eficiente. Y vean que todo depende de qué tan buena sea esa función t de x que yo elija. Es decir, si yo fuera mucho más fiel a la función de interés, pues la proporción del área verde con respecto al área roja sería más grande y por ende mi probabilidad de aceptación sería más grande. Y como mi probabilidad de aceptación sería más grande, la cantidad de iteraciones en promedio que yo necesitaría sería más pequeña. Veamos por ejemplo este caso.
en donde ahora ya mi t de x ya no es tan sencillo como una constante que pasa solamente por 2.5, sino que es una función un poco más compleja, pero vean que al ser más compleja también es más fiel a la función de interés que teníamos. Esta función es bastante sencilla. Entre 0 y 0.3 es constante en 2.5, es decir, acá generamos un rectángulo. Y desde 0.3 hasta 1 lo que tenemos es una recta, completamente recta. Entonces acá tenemos la pendiente de esa recta y el intercepto de esa recta. Entonces si calculamos la probabilidad de aceptación de esta recta, vean que es pues calcular ahora el área bajo la curva. Ya sabemos que el área bajo la curva de interés es 1, porque esta es efectivamente una función de probabilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la nueva área pues, bajo la curva roja. ¿Y eso qué es? Pues el área de un rectángulo más el área de un triángulo. ¿Listo? Entonces acá tenemos el área del rectángulo, que tiene de base 0.3 y de altura 2.5, y el área del triángulo tiene de base 0.7, de altura 2.5 y es la mitad de eso. Entonces el área bajo la curva roja es de 1.625. Y por ende, nuestra probabilidad general de aceptación pasó de un 40% a un 61.53%, que claramente es mayor. Es decir, vamos a aceptar más los números que generemos. Y pues obviamente si yo quisiera generar 1000 realizaciones, vean que ya no tendría que hacer 2500 iteraciones de este algoritmo de acá, sino que tendría que hacer 1625 iteraciones en promedio, lo cual es buenísimo, es más eficiente. ¿Pero a qué costo? Pues sencillamente acuérdense que para generar ese X, que antes era al azar, ahora lo estamos generando a partir de una función de probabilidad. Y esa función de probabilidad la calculamos a partir de ese t de x, de esa función roja. Entonces ahora mi función t de x ya no es tan sencilla, por lo tanto mi función r de x, mi función de probabilidad r de x tampoco es sencilla. Y como tampoco es sencilla, la acumulada pues va a ser un poco más compleja. Y ahora la inversa de esta acumulada pues es mucho más compleja y esa no es la idea con la cual nació el método de aceptación y rechazo. El método de aceptación y rechazo nació a partir de cosas simples, es decir, uno debería tener funciones muy sencillas para que uno le pudiera aplicar el método de la transformada inversa. Si bien esto, aplicarle el método de la transformada inversa, pues sigue siendo sencillo, calcularlo pues no es tan fácil como lo habíamos hecho antes con una función uniforme. Entonces, lo que normalmente se hace es utilizar una función t de x completamente uniforme, ¿listo? Completamente constante, que sea mayor que toda esta función de interés, pero que sea constante. Porque si es constante, estaríamos garantizando entonces que r de x es una uniforme definida entre los límites de la función de interés. Vamos a dejar todo esto un poquito más claro con el siguiente ejemplo numérico. ¿Listo? Entonces este ejercicio, nuestra función de interés es 3 medios de x al cuadrado. ¿Listo? Y esa función de interés está definida entre menos 1 y 1. Entonces de nuevo lo que voy a hacer es graficarla. Y vean que al graficarla me doy cuenta que esta vaina es como una parábola. Y entre los límites, entre menos 1 y 1, pues 1.5 siempre mayoriza a toda esta área. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a utilizar como función t de x a 1.5. Ahora que tengo esto, lo necesario es calcular un r de x. ¿El r de x cómo lo calculamos? Pues t de x sobre el área bajo la curva de t de x. ¿Listo? Entonces, el área bajo la curva de t de x es 3. Si yo integro desde menos 1 hasta 1 t de x, es decir, todo esto, vean que es como si fuera un rectángulo de base 2, entre menos 1 y 1 hay 2 unidades, y entre 0 y 1.5 pues hay 1.5, 1.5 por 2 es 3, el área bajo la curva efectivamente es 3, y nuestro r de x es esa función t de x sobre esa área bajo la curva. Entonces vean que nosotros estaríamos obteniendo un r de x igual a 0.5 entre menos 1 y 1. Y vean que ese r de x no es más que la función de probabilidad de una distribución uniforme entre menos 1 y 1. Entonces con esta función de probabilidad uniforme entre menos 1 y 1, pues yo ya puedo calcular lo que es la función acumulada
entre menos 1 y 1, y vean que es 0.5x más 0.5. Y con esta función acumulada, yo ya puedo calcular la inversa. Y esta inversa, por parámetro le entra una probabilidad. ¿Listo? Una probabilidad acumulada. Y vean que esta probabilidad o esta inversa no es más que la inversa de una uniforme entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces ahora ya podemos empezar a generar todo lo necesario para nuestro método de aceptación y rechazo. Las áreas de rechazo, las áreas de aceptación, ya tenemos lo que es el método de la transformada inversa completamente pues hecho y ya es sencillo hacer todo esto. Entonces, recapitulemos los pasos. Primero, tenemos que generar un x completamente al azar. Para generar ese x, lo que vamos a utilizar es esta función r de x. Esa función r de x viene a partir de la función t de x. Entonces, primer paso, generemos una probabilidad UDR para utilizar en el método de la transformada inversa. Entonces, ese UDR terminó siendo que es igual a 0.33. Ya tenemos esa probabilidad. Ahora, con esa probabilidad vamos a pasar al segundo paso, y es generar un número x utilizando esa probabilidad mediante el método de transformada inversa. ¿Listo? Entonces, esa probabilidad va a entrar por parámetro acá, y vean que entonces la probabilidad, el número de x que nosotros generaríamos es menos 0.34. Entonces ya tenemos un número para mirar si lo aceptamos o no. A priori, ¿qué puedo decir yo? Pues que tiene una probabilidad de aceptación muy pequeña. Vean que toda esta área es muy pequeña con respecto a toda esta partecita de acá. Entonces, ahora vamos a calcular esa probabilidad de aceptación. Entonces vamos a evaluar a ese menos 0.34 en la función de interés y lo vamos a dividir como en lo que es el marco de referencia, st de x. Entonces vean que la probabilidad de aceptar a este x que acabamos de generar es evaluar nuestro x que acabamos de generar en la función de interés dividido entre t de x, y entonces nos termina dando que la probabilidad de aceptar a ese x es de un 11,56%. ¿Listo? Lo que yo les dije, muy bajo. Y ahora vamos a comparar esa probabilidad de aceptar a este x con una probabilidad completamente aleatoria. Entonces vamos a generar esa probabilidad completamente aleatoria. Y esa probabilidad completamente aleatoria, en este caso, nos dio 10,4. ¿Listo? Entonces nos dio 10,4. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar si efectivamente ese número pues cae en la región de aceptación. Y vean que sí, 0.104 es menor que 0.1156. Es decir, que cae en la región de aceptación. Como cae en la región de aceptación, lo que vamos a decir es que entonces ese x que generamos, el x que generamos es menos 0.34, sí lo vamos a aceptar como si fuera una realización de la variable aleatoria que sigue esta función de interés. Si hubiéramos tenido otra probabilidad acá, que fuera mayor, nos tocaría volver hasta el primer paso hasta que eventualmente encontráramos un x que efectivamente pudiéramos aceptar. Bien, muchachos, ese es el método de aceptación y rechazo. Espero que haya sido lo suficientemente gráfico y lo suficientemente claro. Lo bueno es que si ustedes tienen este video lo pueden reproducir a una velocidad menor o me pueden escribir cualquier correo. Yo voy a tratar siempre de estarles respondiendo, ¿listo? En el siguiente video lo que vamos a seguir viendo es cómo utilizar este método de aceptación y rechazo, pero tratando de modificarlo un poquito para otras distribuciones más complicadas. ¿Listo? Gracias.